Hola, ¿cómo estamos? Pues seguimos con nuestra clase de historia. La historia de Inglaterra. Nos habíamos quedado en que estábamos hablando de todos los acontecimientos que estaban pasando en la Edad Media. Y todo esto tenía que irse relacionando con los eventos relacionados a quién se iba a quedar en los poderes, quién eran los que iban heredando y todo eso. Pero habían acontecimientos que también pasaron a afectar grandemente a Inglaterra, como fue la peste. Todo esto en la Edad Media y Europa, unos 25 millones o uno de cada tres habitantes entre 1346 y 1356. Pese a la insularidad, Gran Bretaña no se libró de esta mortandad fulminante, activa desde el año anterior por tierras continentales, que fue la peste. Esta peste que saltó a la costa sur de Inglaterra en el verano de 1348. Todo esto que estoy comentándoles, ¿cómo fue que llegó esa peste? La peste negra devastó todo Inglaterra. Como ya les dije, entre 1348 y 1349, matando casi a la mitad de toda la población en menos de 2 años. Las grandes ciudades tuvieron que cavar fosas profundas y comunes para hacer frente al gran número de fallecimientos que se dio. Todas esas fosas comunes en las que se tuvo que recurrir para enterrar a toda esta gente, actualmente han encontrado tumbas los arqueólogos, fosas comunes que muestran cómo la peste negra asoló Inglaterra. Comentan los arqueólogos que descubren en la abadía de Trompton este sitio como algo de entierro hasta de 48 personas que fallecieron apenas unos días antes del siglo IV. Fíjense en todo esto que tiene esto que vivimos en los tiempos ahorita de coronavirus, de esta pandemia, de esta epidemia que ha provocado la muerte arriba de 1.500 personas en China, que es un país de 1.000 millones de habitantes. No es el objetivo de este artículo entrar a valorar el alcance de la pandemia, ni de la virulencia, ni las medidas para luchar contra el COVID-19, el nombre oficial de esta enfermedad, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que se tiene que saber historia, porque es una forma como recurrente en que ha ido pasando como cíclicamente todo este tipo de eventos y que la gente tiene que afrontar y tiene que aprender a manejar cómo se va haciendo. Pues dicen que la peste negra que devastó Inglaterra entre 1348 y 1349 mató a casi a la mitad de su población en menos de 2 años. Las grandes ciudades tuvieron que cavar esas fosas comunes que yo ya les comento para hacer frente a todo ese número de fallecimientos, y también tuvieron que hacerlo los pueblos pequeños de las comunidades rurales que estaban alrededor, según se acaba de descubrir investigaciones que hicieron investigadores de la Universidad de Sheffield. Aquí vamos a ir viendo que esta peste negra que devastó, estos arqueólogos liderados por el profesor Hugo Wellman ha encontrado una fosa en las abadías de Trompton que constituyó un lugar único. En ella estaban enterradas más de 48 personas, incluyendo 21 niños, que murieron con apenas unos días de diferencia por culpa de esa bacteria Yersinia pestis, transmitida por toda esta picadura de pulgas. Recordarán que eso es lo que era la peste negra. Era una bacteria que traían las pulgas y que estaban picando a las ratas, y que de ahí se desarrolla todo esto provocando la peste bubónica o peste negra, como se conocía en la Edad Media. Esta enfermedad, que afectó a menos de 5,000 personas en todo el mundo, hoy en día, aunque puede ser mortal, si no se le trata inmediatamente con los antibióticos debidos,
En el siglo XIV, sin embargo, acabó con todo un tercio de población. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ir viendo aquí? Sin embargo, todo ese tercio de población que yo les comento que se murió en Europa pudo alcanzar los 10 millones de muertos, porque pues no hay una cifra exacta en la que se pueda ir sumando todos los fallecidos, porque faltaba Asia, África. En total, más del 20% de la población mundial en esa época. Pues fíjense, el priorato rural de Turtón parece haber tenido un hospital medieval. Aquí se comenta que la peste fue abrumadora, lo que les obligó a cavar esas fosas comunes, señalaron todos esos investigadores que han estado haciendo estos descubrimientos. En la actualidad, el análisis de los dientes de hasta 16 personas reveló que el ADN del patógeno de la enfermedad Yersinia pestis. Esto sugiere que las instituciones normales se vieron pues superadas por los enfermos, lo que les obligó a los que estaban afectados a recurrir a las abadías cercanas. Por eso fue ese acercamiento. ¿Se acuerdan? Ahí viene otra vez porque es importante que tenemos que saber historia. Porque acuérdense que aquí cuando estaban los romanos, ellos no llegaron hasta arriba, pero las cofradías, las abadías, los cleros, los monjes, todos esos sí llegaron. Y entonces estas personas, cuando estaban pasando por ese problema de la peste, tuvieron que recurrir a todas estas abadías, que estaban pues todos esos monjes y que tal vez tenían ellos el conocimiento, porque los monjes, ¿se acuerdan que tenían todo el cúmulo de conocimientos por los libros? También tenían conocimientos para muchas enfermedades, pero esta era una enfermedad desconocida que no sabían cómo manejarla. Aquí los hospitales asociados como último recurso no daban abasto y sin embargo esto tampoco pudo hacer frente pues a la peste, lo que llevó a la creación de esas fosas comunes. Aquí los enfermos que tuvieron que acudir a todas esas abadías y a los hospitales asociados como último recurso. A pesar de la catastrófica circunstancia, los muertos fueron enterrados con respeto, aunque uno de los cuerpos sin vida se colocó cuidadosamente uno al lado de otro para no superponerse y se envolvieron con unas sábanas mortuorias. Parece incluso en medio del desastre la comunidad aún así se cuidaban mutuamente, señalaron por los estudios que se han hecho pues últimamente. La peste negra, todo ese devasto del territorio británico en menos de 24 meses lo había formado no había forma de parar esa bacteria. Y las grandes ciudades, superadas por el alto número de víctimas, comenzaron a cavar esas fosas para enterrar a sus muertos, porque ya no había cómo curarlos. Y era una cosa constante y que podía traer pues también otras complicaciones al haber tanto muerto pues por ahí tirado. Entonces pues empezaron a hacer todas esas fosas comunes para enterrar a los muertos. Lo que hasta ahora era desconocido es que esta práctica se hubiera extendido en pequeñas comunidades rurales, porque se pensaba que eso pues únicamente pues era en ciudades muy grandes, y pues aquí se ha ido viendo que también en comunidades rurales. Fue precisamente durante los momentos de más virulencia de esta enfermedad cuando se acuñó la palabra cuarentena, que ahora está de moda con los pacientes del coronavirus. Fue en Venecia donde se empezó a utilizarla para nombrar la exclusión y el aislamiento de 40 días para los sospechosos que portaran o pudieran tener la peste. Sin embargo, esta práctica comenzó probablemente en la ciudad de Ragusa, actualmente Dubrovnik, donde se aplicaba la medida durante más de 30 días
ya que en 1377 las abadías de Torton fue fundada hasta 1139, fue fundada esa abadía. Claro que para 1379 ya tenía todo un prestigio, ya estaba muy bien edificada y la gente la conocía bien y por eso recurrieron a ella para ir a ver si los podían curar, pero pues no se pudo. Y prosperó debidamente a esta participación en el comercio local de lana, convirtiéndose en uno de los monasterios más ricos hasta que Enrique VIII lo cerró en el siglo XVI. En el 2011 los arqueólogos en el año 2011, en la actualidad, los arqueólogos de la Universidad de Sheffield comenzaron excavaciones sistemáticas en sitios diferentes, revelaron algunos y sorprendentes movimientos de la tierra. La abadía de Torton fue fundada en 1139 y prosperó debidamente a la participación de ese comercio que ya les comento, que era pues de vender la lana. Primero se pensó que eran los restos pues de animales que estaban allí en la mansión construida, pero después del cierre del monasterio, los trabajos, sin embargo, no revelaron una casa, sino que aquí también se tenía que ir viendo qué era lo que estaba enterrado, qué era lo que esos trabajos que revelaron en esta casa, y fue cuando encontraron esos 48 esqueletos que yo les comento, esqueletos humanos. Estas fosas comunes revelaron toda esa catástrofe y a todas esas personas que fueron enterradas en un corto periodo de tiempo, posiblemente en apenas unos días, lo que representó un alto porcentaje de la población local que murió rápidamente, porque acuérdense que esto fue en 2 años. Aquí, ¿qué es lo que nos vamos a ir viendo? Posiblemente apenas unos días, que representó el alto porcentaje entre la población local que murió rápidamente. Todos los rangos de edad estaban representados entre las víctimas, excepto un bebé, aunque esto se puede deber a que sus huesos eran más blandos, no se conservaron en el suelo áspero, indicaron todos esos arqueólogos, y eso llevó a las investigaciones y a pensar que incluso se podía haber enterrado individuos más en las fosas. Fíjense en que todos estos trabajos de los arqueólogos nos van a dar esa característica de poder conocer el pasado. Pues esto ha sido todo por hoy. Es un tema muy interesante. Lástima que tenemos poco tiempo para desarrollarlo, pero pues fue un gusto estar con ustedes y nos vamos a ver en el próximo video, y más adelante vamos a hablar más acerca de la peste de Inglaterra.